No, Lee Herbert es que va a hacer las preguntas. Ahora. Eh, Eso es lo que quede. Listo. ¿De acuerdo? Muchos licenciados, eh, hemos estado viendo la candela. Bueno, el tema a abordar de esta noche para la empresa Credicampo sería los procedimientos disciplinarios y debido proceso laboral, ¿verdad? Amonestaciones verbales y escritas, suspensión disciplinaria, documentación de incumplimientos laborales debido proceso laboral y prevención de contingencia y demandas laborales. Eh, Antes de proceder con la asesoría, vamos a entrar en un análisis jurídico porque quisiéramos conocer brevemente cómo Credicampo gestiona actualmente estos procedimientos disciplinarios y esto para que nos permita identificar qué prácticas ya están consolidadas, cuáles pueden ofrecerles y sobre todo dónde podrían existir un riesgo de contingencia laboral. Si está de acuerdo, licenciado. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, la primera pregunta sería, ¿Credicampo cuenta actualmente con un procedimiento formal para investigar y sancionar incumplimientos laborales? ¿Y en qué instrumentos se encuentran regulados? Fíjese que sí tenemos dos documentos, pero no es como un procedimiento justamente para eso. Los dos documentos que nos rigen para hacer, por ejemplo, amonestaciones verbales y algún tipo de amonestación también escrita es el Reglamento Interno de Trabajo, pero también tenemos otro documento que se llama Manual de Sanciones. Pero las sanciones son diferentes a las amonestaciones en el sentido que las amonestaciones están más inclinadas a la parte legal y las sanciones las tenemos más inclinadas al tema de cumplimientos operativos y las sanciones tienen un descuento en un bono que nosotros brindamos un bono trimestral. Entonces están sujetas a esos dos documentos, pero con esa salvedad, ¿verdad? Ok. Y la segunda pregunta diagnóstica sería, ¿qué áreas o personas intervienen desde que se aporta una posible falta hasta que se determina la medida disciplinaria correspondiente? El jefe inmediato. Y va a depender de qué gerencia sea esta persona, porque si es, por ejemplo, de la gerencia de negocios, que la jerarquía es un poquito más grande, pues va el jefe de agencia, el jefe de zona, el jefe del departamento de gestión de agencias y por último, quien puede intervenir es el gerente de negocios y agencias. Pero en Ok, su mayoría es el jefe inmediato, la gerencia y de alguna forma, pues también interviene talento humano en caso de que a nosotros se nos solicite algún apoyo. ok. Como siguiente pregunta sería, ¿la empresa clasifica las faltas laborales según su gravedad? Sí, de acuerdo a lo que indica el reglamento interno de trabajo. Eh, ¿Qué criterios utilizan para determinar cuando una conducta amerita amonestación, suspensión u otro tipo de medidas? Fíjese que suspensiones no hacemos por el hecho de que hay una cláusula, ahorita no tengo el reglamento a la mano, pero hay una cláusula en la que menciona incluso que tenemos que tener un aval de un juez, me parece, de lo laboral. Entonces, ese tipo de acciones no las hacemos. Y las amonestaciones verbales, el mismo reglamento pues indica, ¿verdad? Qué cosas están sujetas a una amonestación verbal y qué cosas están sujetas a una amonestación escrita. Entonces, esa es como nuestra guía. Y Ok, en caso de que sea también algo reiterado, pues ahí ya vamos con una escrita y no con una verbal.
Ok. Eh, ¿Cómo se manejan actualmente las amonestaciones verbales y dejan algún tipo de constancia al realizar estas? Sí, tenemos la acción de personal. En la acción de personal están las dos opciones, ¿no? Tanto la amonestación escrita como la amonestación verbal. Y ahí usted puede seleccionar, da el detalle y esta es firmada por el colaborador, por el jefe inmediato y posteriormente nosotros la cargamos en el sistema, que es el sistema interno de la institución y queda ahí, queda resguardada de manera digital y la original queda en manos del jefe inmediato. En las amonestaciones escritas, ¿qué información y documentación incorporan normalmente para respaldar los hechos atribuidos del colaborador, verdad? Fíjese que va a depender bastante de qué tipo de situación sea, pero generalmente son correos de respaldo, de repente alguna carta de previa a la amonestación, tal vez se han hecho algunos acuerdos, alguna reunión, algún memorándum que indique alguna falta previa que ha cometido el colaborador y de repente pues algunos respaldos, ¿verdad? Informes, si es algo relacionado con algún riesgo eh, crediticio, algún riesgo de temas de confidencialidad o un riesgo reputacional. Va a depender de qué sea específicamente, pero sí se trata de dejar algún informe o algún documento que ampare eso. Y hay otras en las que sí no existe algo como tal, entonces solamente queda la acción de personal. ¿Se brinda al colaborador alguna oportunidad de explicar o alegar ante los hechos que se presentan para descargo antes de optar de una decisión disciplinaria? Fíjese que en el momento directamente con el jefe no, pero nosotros tenemos un apartado en nuestro sistema que se llama justamente quejas y reclamos, que es para que el colaborador pueda ahí y colocar, por ejemplo, si tiene una queja relacionada con este tipo de cuestiones, o también si hay algo relacionado con las evaluaciones de desempeño, porque también a veces el colaborador pues no está de acuerdo con una evaluación que han hecho y el colaborador pues ahí también puede por medio del sistema hacer llegar su queja y tiene X número de días para poder hacer llegar la queja. ¿Y cómo se documenta? ¿Solo electrónicamente o lo Sí, manejan de otra manera? no, ahorita solamente por medio del sistema. Ok. ¿Y qué procedimiento sigue cuando el colaborador se niega a firmar una amonestación? ¿O algún acta o algún documento relacionado a un procedimiento disciplinario? Fíjese que nunca nos ha sucedido y de hecho no tenemos ningún proceso que haga mención respecto a eso. Ok. Ustedes me han comentado de que ustedes no han aplicado hasta el momento una suspensión disciplinaria, ¿verdad? No, de momento Y no. no tienen ningún formato o alguna forma de realizarla. Si llegara a Mm, pasar no, una tampoco. acción. Ok. Antes de imponer una amonestación, se verifica la conducta y la medida de la disciplina que tenga respaldo del reglamento interno de trabajo Lo o la ideal es eso. política. Lo ideal es eso. Desde talento humano sí nosotros no tenemos como la gestión directa, pero sí quien es el responsable de hacer eso es el jefe inmediato. Ok. Entonces, se consideran aspectos como la gravedad de la conducta, antecedentes del trabajador, reincidencias y circunstancias particulares del caso para determinar la proporcionalidad de la sanción. Sí, sí, todo eso es considerado. ¿Cómo se documenta y se conservan las investigaciones de la amonestación, suspensión y demás antecedentes disciplinarios del expediente del colaborador? Cuando llega la información al sistema, ¿verdad?
luego descargamos y anexamos al expediente y únicamente queda respaldado ahí. Lo tienen tanto en formato digital como en formato físico, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí. Claro. ¿Durante cuánto tiempo utiliza actualmente la empresa una amonestación o una sanción anterior como antecedente para determinar la reincidencia o aplicar una nueva medida de posterior? Mm, no le comprendo. ¿Cuánto tiempo dura la amonestación en el expediente del colaborador para ya no tomarla como un antecedente? Hola, perdone, no le escuché. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo dura el antecedente de una amonestación en el expediente de la persona para que se tome en futuras amonestaciones? Fíjese que no es que lo tengamos, y es que creo que por ahí va nuestra duda con este tema, porque le pongo un ejemplo, hay jefes que pueden amonestar al colaborador, ya sea una amonestación verbal, una amonestación escrita, y pueden hacerlo por lo mismo durante varios meses. Y pueden haber incluso más de 2 o 3 amonestaciones relacionadas con el mismo tema durante el año. Entonces, incluso a veces han preguntado algunos jefes, no, mire, ¿puedo despedir a esta persona? ¿Cuántas amonestaciones verbales puedo colocar yo antes de despedir a esta persona? Entonces, hay algunos que tienen la idea de que, con 3 amonestaciones que yo coloque, ya puedo despedir a esta persona. Pero hay algunos colaboradores que tienen hasta 6 con la misma reincidencia, ¿no? Entonces, no hay como un seguimiento de eso que usted menciona, de que vamos a ir a actualizar datos o vamos a ir a ver cuántas han sido por la misma razón. Entonces, no hay como un control específico de eso. Ok. Cuando los hechos podrían justificar un despido sin responsabilidad patronal, ¿qué procedimiento sigue la empresa para determinar que existe una causa legal y evidencia suficiente antes de tomar esta decisión, perdón? Cuando hay que, perdón. Un despido sin responsabilidad patronal. Perdone, es que creo que se me corta. Cuando hay un despido, Sin responsabilidad patronal, ¿sí? ¿qué procedimiento sigue la empresa para determinar si existe una causa legal y evidencia suficiente para tomar esta decisión? Fíjese que justamente hay un artículo que menciona cuáles son las cosas que nosotros vamos a tomar como sin responsabilidad patronal, ¿no? Ahora el tema es que no en todos los casos tenemos nosotros como ese respaldo. Cuando se ha dado el hecho de hacerlo así sin responsabilidad patronal es justamente porque ya nosotros tenemos todos los respaldos, tenemos informes relacionados con algún fraude, tal vez no como tal un fraude, pero sí hay algo, ¿no? que está ligado a eso. Hay un informe por el lado, puede ser por el lado de un supervisor, por el lado de auditoría, por el mismo jefe de zona o jefe de agencia. Entonces, hay algo que ampara eso y hay datos y hay como respaldos que nos puedan permitir que ante una demanda, pues, o sea, nosotros presentar esto, ¿no? Por ejemplo, si se diera el caso, cosa que de momento pues no se nos ha dado, pero sí tratamos la manera de respaldar todo. Pero le pongo un ejemplo. Hay un apartado que menciona justamente el tema de la pérdida de confianza. Entonces, ¿qué es la pérdida de confianza para nosotros? Yo puedo perder la confianza en un colaborador porque me engañó, me dijo, por ejemplo, que iba a ir a hacer una visita a un cliente y lo encontré en un lugar viendo un partido de fútbol, por ejemplo. Entonces, a mí qué confianza me va a dar de que ese colaborador va a estar en su jornada laboral cuando él es de campo haciendo las cosas que debería hacer. Entonces, ahí hay jefes que han tomado la decisión de despedir a este colaborador por acciones similares a las que yo le menciono
y colocan que es por pérdida de confianza. Ahora bien, ¿cómo lo puede tomar eso un juez de lo laboral? Yo no tengo ningún respaldo. Yo no sé si esa pérdida de confianza llega hasta esos términos o eso es algo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en muchas ocasiones? Para no meternos en un lío legal, lo que se ha hecho es utilizar ese término, pero aún así pagarle al colaborador su liquidación para no meternos en un lío legal que después yo no tengo con qué respaldar esa pérdida de confianza, por ejemplo. Entonces, posiblemente estemos mal utilizando el término a la hora de pedir un despido cuando no sabemos las implicaciones que eso pueda tener ante una demanda, por ejemplo. Entonces, sí, ahí tratamos nosotros de respaldar todo lo que tenga que ver con ese tipo de cuestiones que usted menciona, pero son casos bien, bien raros que se nos den. Pero en ese caso usted me está informando de que se basan en base a código de trabajo, no a Sí, reglamento interno de la institución. sí, 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 los dos están, Los dos, ambos ocupan. sí, 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 están en la misma línea. Ah, ok. ¿Y Credicampo ha tenido casos en los que un trabajador haya cuestionado una amonestación o algún suspensión o despido de talento ante talento humano o el Ministerio de Trabajo mediante algún proceso judicial? Mm, que yo recuerde, no. Hubo únicamente un caso, pero no llegó ante una situación legal. Conciliaron antes de llegar. Sí, sí. Ok. ¿Qué situación genera actualmente mayor dificultad para documentar un incumplimiento o tomar una decisión disciplinaria con suficiente seguridad jurídica? Me va a perdonar, Ever, pero yo creo que tengo problemas de mi internet. Sí, Ah, me no, repite, por favor. de acuerdo. ¿Qué situación genera actualmente mayor dificultad para documentar un incumplimiento o una toma en una decisión disciplinaria con suficiente seguridad jurídica? Yo creo que el desconocimiento. Yo creo que, pues, imagínense en mi caso que estamos como un poquito más alineadas al tema de la parte legal, ¿no? Que de alguna manera, pues tenemos que dar cumplimiento a todo esto, que sabemos que esto puede traer repercusiones para la institución, para el mismo colaborador, si fuera el caso, pero de parte de muchas de las jefaturas, creo que hay mucho desconocimiento de eso y pueden hacer procesos que no son correctos y que esto nos pueda implicar a futuro un problema. Ok. Entonces yo creo que va bastante alineado con el hecho de que no conocen las implicaciones legales que hay detrás de un despido, por ejemplo, o, o tal vez con el simple hecho de poner una amonestación, también hay implicaciones, ¿no? Ujú, de acuerdo. Y de los temas que se abordaron, ¿verdad? Las amonestaciones, suspensiones, documentos de incumplimiento, lo de debido proceso y prevención de contingencias, ¿cuál generalmente genera mayor preocupación para Credicampo? ¿Y existe algún caso o situación concreta que desee consultar durante esta asesoría? Fíjese que yo creo que el tema, justamente este tema del que hablábamos al final, el hecho de cuando nosotros vamos a despedir a un colaborador y no hay una responsabilidad por parte nuestra, que no deberíamos de liquidar, no deberíamos de dar un pago, ¿no? Porque el colaborador posiblemente cometió alguna acción que realmente pues puso en riesgo a la institución y en términos legales nosotros no tenemos esa responsabilidad. Entonces, de momento todavía creo que nos da miedo hacer un proceso así
por el mismo desconocimiento de que, qué repercusión esto puede traerle a la institución. Y si posiblemente, si son $1,000 los que yo le voy a dar a este colaborador, mejor pago los $1,000 y no me arriesgo. Entonces, esa es como una idea general, ¿verdad? No le estoy Ujú. diciendo que justamente eso es lo que hacemos, pero sí, Pero es- sí tenemos como esa duda, ¿no? De cómo proceder en caso de que se nos den estas situaciones. Gracias a Dios, pues no somos una institución que tenga este tipo de situaciones que se vivan mes a mes. O sea, si acaso no sucede esto, es una vez al año posiblemente. Pero sí, ¿cómo vamos a actuar ante esas situaciones? Hace unos días entiendo que estuvieron con Iris y vieron el tema de la indemnización. sí. Vieron esa parte de cuando despedimos a este colaborador y yo no tengo cómo sustentar que yo he perdido la confianza en este colaborador. ¿Le pago o no le pago esa liquidación? Y en ese caso nos basamos en el código de trabajo, ¿verdad? En la parte de las obligaciones de patrono, ¿verdad? De los despidos sin... ¿Cómo era? Despidos. En lo que Lee Herbert busca, si gusta, intervengo yo. El tema directo de la pérdida de confianza, si no lo tocamos, sino que tocamos más que todo con la League Iris, el tema de cuando, explicarle un poco cuando, cómo funciona lo del despido en sí. Eh, o sea, si es con responsabilidad para el patrón, al final el patrón no tiene que pagar y listo, se quita a quien se quiere quitar y no se redunda tanto. Prácticamente eso fue más que todo lo que vimos con ella. Pero si quiere que con usted ahondemos un poco lo que es el tema de la pérdida de confianza, pues con mucho gusto lo vamos preparando. Sí, fíjese que justamente eso, Pedro, el hecho de que quizás esa es una de las cosas que a mí un poco más me preocupan de este tema. Justamente por eso yo proponía esto, porque el tema de las amonestaciones verbales y escritas, de alguna manera tenemos mapeado cómo hacerlo. Sí, la gente desconoce en sí cómo aplicar un proceso de la manera correcta y de la manera más clara posible, pero creo yo que no es una situación que a mí me genere tanto problema como el hecho de un despido, por ejemplo. Cuando ya nosotros llegamos a este despido, y le pongo un ejemplo, digamos, tengo a un asesor de crédito, que generalmente los que más se rotan son los asesores de crédito. Por ejemplo, tengo un asesor de crédito que, digamos que estafó a un cliente. Estafó a un cliente y le pedía la cuota de crédito y él se quedaba con ese dinero, por ejemplo. Entonces, yo posiblemente no tenga cómo comprobarlo. Como jefe inmediato, yo no tengo cómo comprobarlo, pero posiblemente el cliente ya tiene algún respaldo, el cliente ya hizo alguna queja, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué es lo que ha sucedido cuando han existido situaciones similares? El jefe solamente dice, yo ya perdí la confianza en este colaborador y yo voy a despedirlo, quiero despedirlo por pérdida de confianza. Ok, pero ¿qué necesito yo desde el área de talento humano para despedir a este colaborador? Y si yo sé que, por ejemplo, en la liquidación a mí me sale a pagarle $10,000, si yo me pongo del lado de la institución, ¿por qué debería de pagarle yo $10,000 a un colaborador que está cometiendo fraude, que está haciendo una acción indebida con nuestro cliente y está dejando en mal a la institución, la reputación de la institución? Entonces, ¿qué decisión tomo yo? Por mí, que no se lo paguemos, pero ¿cómo demuestro yo ante una demanda que yo estoy haciendo un proceso correcto y que esos $10,000 que yo no le pagué son con justa razón? Por ahí creo que va más mis dudas. Bueno, creo que terminamos con la parte diagnóstica. No sé si Sí. empezamos. Bueno, el Herbert creo que tiene algo por ahí.
Sí, bueno, como normalmente en el lugar donde yo trabajo, nos basamos más en el código de trabajo o reglamento interno de trabajo de la institución, ¿verdad? Mayormente nosotros llevamos un proceso en el cual se solicita tanto al jefe inmediato como a la persona que cometió la infracción la documentación necesaria para llevar un debido proceso. Y todo este debido proceso se basa por etapas, que si no estoy mal está regulado en el Código de Trabajo, y al final se manda todo al Ministerio de Trabajo. Y de ahí Ministerio de Trabajo es el que otorga, en el caso de ustedes, como ustedes no han llevado mayormente esto de las suspensiones sin goce de salario, pero Ministerio de Trabajo es el que decide el tiempo de suspensión de trabajo de este trabajador, valga la redundancia, por la amonestación de que se le haya interpuesto. Sí, justamente pues nosotros conocemos eso y sí sabemos que hay ese proceso, ¿no? Pero, ¿qué tal si no existió ese proceso? O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, de dos. Supongamos, ¿no? Un caso en el que yo ya le doy seguimiento, desde hace 3 meses yo me estoy enterando de que este colaborador está haciendo cosas indebidas y yo le doy un seguimiento y posiblemente hay acciones de personal relacionadas con una amonestación, puedo yo tramitar esta suspensión, pero ¿qué tal si no hay un proceso? Si no había absolutamente nada. Y de repente pues nos dimos cuenta de lo que está sucediendo, encontramos en una auditoría, en una supervisión que está sucediendo esto, y pues yo no voy a ir solamente a poner una amonestación verbal o una amonestación escrita, o sea, voy a ir a despedirlo, pero ¿qué me ampara a mí en ese momento que yo no tengo absolutamente nada que me respalde? Por eso en ese momento para mi criterio, se tuviera que realizar unas diligencias preliminares en las cuales usted eh, se investiga todo eso, porque no puede llegar de un solo sin documentación a yo lo despido. No, en todo esto usted tuviera que solicitar toda esa información y tener la investigación preliminar para usted tener la documentación exacta para realizar este tipo de decisiones, ¿verdad? Ok, Vaya, Mm. desde mi criterio, lo que se trata de documentar todo, no actuar impulsivamente y quizás tener un poco de cabeza fría y hacer la recopilación de la información y hacer uso de los mecanismos legales correspondientes, como son los juzgados de lo laboral, iniciar un proceso de suspensión de contrato por vía laboral, en lo que se establecen o se recopilan los elementos probatorios que comprueben, en ese caso, como el ejemplo que usted puso, el delito que ya ha cometido. Ya media vez tienen documentado lo del el delito es cometido, ustedes ya prácticamente tienen ya con qué respaldarse para poder proceder con el despido. Pero como siempre dice la ley ya que lo más correcto es documentar todo, cuidarse en salud y más que todo no actuar impulsivamente, o sea, te quito y es verdad que Campo, como nos mencionaron la vez anterior, liquida anualmente, por eso quizás no les toca pagar mucho en lo que es las liquidaciones, entonces por eso creo que prefieren liquidar, pagar lo que le corresponde por el tiempo laborado que esperar o chinear un poco más o iniciar un proceso. Pero si Campo no liquidara anualmente, creería que se fueran por esta vía, porque normalmente les tocaría pagar. Si el trabajador tiene bastante, tocaría un desembolso bastante grande que creo que no les gustaría hacérselo a alguien que prácticamente les ha dañado su reputación y en quien han perdido la confianza. Laboralmente, la pérdida de confianza es uno de, de los criterios más difíciles de establecer porque tiene que ser documentalmente comprobable. sí, Entonces, creería que deberían de normar en esos casos un proceso, activar los mecanismos legales correspondientes, apoyarse en el área jurídica interna de la empresa para
O sea, entre menos se dé cuenta el trabajador que lo están investigando, mejor para ustedes, porque no hay alertas y para eso están los juzgados de lo laboral. Al final, ya media vez tienen documentado el mal procedimiento, el juez decreta y ahí no le veo para dónde. No sé si alguien de los compañeros tiene algo más que agregar. Hola, buenas noches. Solo agregando lo que dice el licenciado Castro en cuanto a la pérdida de confianza en los juzgados de lo laboral, en la práctica, ¿verdad? Difícilmente es comprobable. Y según tengo entendido, aplica, o sea, aplica para todos los empleados, ¿verdad? Pero los empleadores se van más por ese tema cuando son cargos de confianza también, no por alguien, digamos, que por un colaborador. En la práctica, ¿verdad? Definitivamente se puede hacer con cualquier cargo. Asimismo, quizás la prueba, y no quiero decir idónea, pero al menos para respaldarse y documentar el debido proceso, ¿verdad? Es con las amonestaciones, que si bien es cierto, no es como que el empleado esté asumiendo la responsabilidad de una falta, ¿verdad? Sí significa de que por lo menos se le notificó y esto sirve como una prueba de un debido proceso, ¿verdad? Y en caso de querer intentar comprobarlo en un juzgado, ante un juzgado de lo laboral, también se hace, además de esos documentos de las amonestaciones o acciones de personal, también con los testigos, ¿verdad? Digamos que ustedes lo intentan con un colaborador, por ejemplo, ¿verdad? Ponen de testigo con quienes está trabajando la persona. Digamos, yo trabajo con el licenciado Pedro y yo cometo la falta, entonces a la hora de promover el proceso, ponen como prueba testimonial el testimonio del licenciado Pedro, ¿verdad? De que él fue testigo de mi falta y al jefe inmediato también, ¿verdad? Que son las personas como más cercanas y las que estuvieron en primer plano, ¿verdad? A la hora de que yo pude cometer la posible falta. Con esto no le doy la certeza de que se pruebe la pérdida de confianza, como le digo, difícilmente ante un juzgado de lo laboral se comprueba con eso. Quizás se puede utilizar más como una excepción. Ok, este, fíjese que con lo que hablaba usted, Pedro, a mí me surgió una duda. No sé si esto también ya lo abordaron con Iris. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con ella sobre la última sesión que ustedes tuvieron y es siempre con el tema de las indemnizaciones. ¿Cómo quedaron con el tema del pago? ¿Eso lo vieron, lo abordaron? ¿El pago de indemnizaciones? El único tema que nos quedó pendiente, sí lo estuvimos tocando, fue si se tomaban en cuenta los bonos o no al momento de realizar la indemnización, que quedamos en tenerle la respuesta lo más pronto posible, porque sí, prácticamente no le queríamos dar algo que no fuera sólido o con fundamento. Y espero, bueno, por lo menos yo espero este fin de semana ya tenerle la respuesta para hacérsela llegar lo más pronto posible. Ok. Creo que fue lo único que nos quedó pendiente, pero sí estuvimos tocando el tema de indemnización y creería que Y el salimos con las cálculo, preguntas. y el cálculo, ¿vieron lo del cálculo? No. No, cálculo si no lo vimos. Es que me surge la duda por lo que usted decía, que nosotros indemnizamos de manera anual. Ok, nosotros hacemos ese proceso. Por poner un ejemplo, Pedro gana $200 mensuales y yo cada año le doy esos $200 mensuales y un poco más, ¿no? Por el tema de los bonos. Ahora bien, si Pedro tiene conmigo 20 años con la institución y decidimos despedir a Pedro, yo voy y calculo los $200 que gana Pedro por los 20 años que ha trabajado Pedro. Lo que a mí me resulte, entonces voy y, por poner un ejemplo, porque ahorita no tengo el dato, por poner un ejemplo, le salen $10,000 a Pedro. Entonces yo voy y digo, pero desde el 2002 que él trabaja conmigo,
yo le he dado $8,000. Entonces, le salían 10,000 y yo ya le di 8,000, se los resto y le pago los otros 2,000 que yo le debo. Así. Ahora bien, cuando suceden este tipo de cosas que yo les menciono de los despidos, justamente ahí es donde nos encontramos con eso. Porque si yo tuviera que darle al colaborador que yo despedí hoy en agosto, por ejemplo, si yo tuviera que darle solo lo que le debo del año, a mí me resultan que $1,000, por ejemplo. No hay una pérdida grande para la institución en ese sentido, pero si yo voy y hago el cálculo del que yo le estoy hablando, que yo ahora a este colaborador le estoy pagando $1,500 o $2,000, por ejemplo, si es un cargo de jefatura o qué sé yo, o sea, un cargo como el que mencionaba Fernando, que ya es de una confianza todavía más grande. Entonces, si yo le pago a esta persona $1,500 y lo multiplico por estos 20 años de los que estamos hablando de una cantidad bastante grande. Cuando él posiblemente cuando entró ganaba tal vez $200, $250 al salario mínimo en aquel tiempo. Entonces, obviamente yo le debo una cantidad bastante grande. Ahí es donde entra como la duda. ¿Le tengo que pagar yo esta cantidad o no se la tengo que pagar? Eso porque nosotros liquidamos anual. Y dos, por el tema del que hablábamos, ¿no? O sea, si yo no tengo que me respalde que estoy haciendo un despido sin responsabilidad patronal, pues ¿cómo lo hago? Porque el colaborador claramente puede ir y demandarnos y decir, mire, compruébeme por qué me está despidiendo por esta razón, ¿no? Entonces ahí entran como mis dudas. Posiblemente no sean casos que se nos hayan dado, que nos hayamos ido a una demanda, pero está como, ¿qué pasa si? No sé si me doy a entender con eso. No sé si alguien de los compañeros tiene algo que decir. Para esos casos, licenciada, de dar justificante, ¿verdad? Ante estos procesos, sí le recomendaría mucho adecuarse a la LPA para llevar el debido proceso. Ante el Ministerio de ¿La qué, Trabajo, ¿verdad? perdón? La LPA, la Ley de Que me Procedimientos deletré. Administrativos, perdón, la Ley de Procedimientos Administrativos. Ah, ok, ok, Ahí ok. se llevaría, acorde a la LPA, el debido proceso, que tanto sería el auto de inicio, eh, el derecho de audiencia, ¿verdad? Para esta persona que cometió la infracción y la resolución final. Ya en este caso, la resolución final es la que se lleva al Ministerio de Trabajo y en ese caso, Ministerio de Trabajo hace la debida audiencia ante esta persona que cometió la infracción y el Ministerio de Trabajo es el que decide la infracción a interponer a esta persona. Al menos esa es la forma en la que eh, yo he llevado procesos administrativos Y sancionadores. tengo, y fíjese que ahorita que se está hablando de eso, me surge otra duda. Sí, ¿Qué tal si esta persona, el tema del que yo le hablo es un delito de fraude? Si fuese un fraude, yo tengo que denunciarlo también ante la policía, la fiscalía. sí. No tengo que esperar el tema del Ministerio No, de no, no. Trabajo, o sea, yo estoy obligada a hacer esta denuncia. A hacer esa denuncia. Ok, ok. Vaya, en el tema de la liquidación anualmente, al final Credicampo hace la liquidación anualmente para no tener que hacer el desembolso que usted consultaba. Si no, yo no le veo ningún beneficio, ninguna ventaja de estar haciendo la liquidación anualmente. O sea, el punto de liquidar anualmente es que yo te pago lo que estás percibiendo ahorita, pero cuando te despido te voy a pagar únicamente lo de tu año laborado. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es dejar muy bien documentado
al momento de que otorgan la liquidación. Es que no está así, Pedro. El manual lo indica, que nosotros vamos a ir a calcular los años. Entonces, si usted renuncia o si hacemos el despido, el manual lo indica. Yo voy a ir a calcularle a usted los años que usted ha trabajado y le voy a ir a calcular eso y le voy a restar lo que ya le di. Entonces, ahorita tenemos como ese impasse, ¿no? Pero prácticamente lo establece el manual interno de ustedes. El manual interno. O Entonces sea, ahí sí entonces hacen. en temas de ley, por eso le preguntaba si habían visto ese tema con Iris, porque en temas de ley, entonces, ¿qué aplica, no? Entonces yo no debería de ir a contabilizar esa cantidad de años. Ahora bien, el contrato, Pedro, el contrato, no sé si usted se ha fijado que lleva una cláusula justamente de eso, de que vamos a contabilizar la antigüedad. Yo lo tomo por tema de aguinaldo, ¿no? Vamos a respetar su antigüedad por temas de aguinaldo, por temas de vacaciones y todo eso. Ahora, en temas de liquidación, ahí es donde yo tengo esa duda, ¿no? Porque nuestro manual lo establece así, pero la ley, ¿quién me exige a mí como institución? La ley no prohíbe en ningún momento que usted liquide anualmente. Prácticamente queda a criterio del empleador. Pero aquí el detalle no es la ley, sino que es lo que establecen sus manuales, porque ahí prácticamente quienes se han puesto el candado son ustedes mismos con lo establecido en sus manuales, ya que la mayoría de empresas, esa es la finalidad de liquidar anualmente. O sea, evitarse que al final, al momento de un despido, solo se tenga que estar pagando lo correspondiente a ese año laborado. Es más, hay empresas que en sus manuales internos dan el beneficio a sus empleados de poder pedir la antigüedad, o sea, pedir su tiempo. Ok, yo quiero, que tengo 5 años de estar trabajando aquí, quiero mi tiempo, y la empresa le entrega su tiempo. A partir de ahí ya es borrón y cuenta nueva. Entonces, ahí, Hay que te, editar el manual. exacto. Ok. Es como la vez pasada estábamos tocando el tema con la Ley Iris de los bonos, que nos decía que qué pasaba si se quería quitar un bono, y creería que el bono está contemplado en el contrato. La forma más fácil y estar evitando, no, No, no está en el ninguna de contrato. las bonificaciones. No, nada, ningún ingreso adicional, solamente es el salario base. Porque si estaba establecido en el contrato, la forma más fácil de quitárselo es sacarlo del contrato. Y No, no listo, está. Solamente están los manuales. ¿de acuerdo? Entonces, yo eso es lo que recomiendo, hacer un cambio y, o sea, la finalidad de liquidar anualmente es eso. Y se quitan ese problema de estar entregando al final, eh, recalculando o entregando el restante por el tiempo laborado equivalente al salario que tienen al momento de que está trabajando, del último año que tiene. Sí, sí, ok. Y con este tema, ahorita acabo de recordar lo que yo les mencionaba de que en el tema de las amonestaciones verbales y las amonestaciones escritas, yo no sé si en algún lugar estaba por escrito, si es que nos hemos confundido, es algo, no sé, que mencionaba X número de amonestaciones para llegar a un despido. Y justamente esa es una de las preguntas que me hacen a veces los jefes, ¿verdad? Mire, hay un número establecido y digamos, ok, yo ya tengo tres, entonces ya me pueden despedir, porque incluso el mismo colaborador tiene como esa duda, ¿no? Entonces, no sé si hay algo por escrito en temas de ley sobre eso. Nosotros veíamos eso en clase y hay una jurisprudencia, pero es de los finales de los 90, que establece que las amonestaciones desaparecen cada cierto tiempo, pero
no es muy utilizada. Tiene que ser un abogado laborista muy, muy bueno que conozca para que pueda sacar eso, porque la maestra nos lo explicaba en clase y ofreció que podía proporcionar esa resolución. Yo le consulté sobre el tema y me dijo si ellos despiden a las 3 amonestaciones y las hacen anual, que lo siguen haciendo. No dudo que alguien encuentre esa jurisprudencia. Fue el consejo que dio la misma docente, y eso sí, no está regulado en ninguna parte de la ley. Eso ya lo regulan las empresas en sus manuales internos. Ok, ok. Solo que sí, lo que sí recomiendo es dejar muy bien documentado cada amonestación, por qué es que se está haciendo, qué número de amonestación es, si es reincidencia, si es primera vez que se le amonesta por ese tema, si es segunda, cuántas veces lleva amonestaciones por ese tema, llevar un muy buen control y muy buena documentación de todas las amonestaciones, porque prácticamente al final eso es un material probatorio. Y yo les decía hace un momento que no todas nuestras amonestaciones tienen un respaldo. ¿Es obligatorio que tengan un respaldo? Sí, todos tienen que ir con un respaldo porque ¿cómo usted va a amonestar a una persona sin tener evidencia de? Por ejemplo, tenemos un asesor de créditos, le pongo un ejemplo, nosotros tenemos un tema de perfiles Kiva, le llamamos, que es como una meta, ¿no? Entonces, tengo un asesor y de manera consecutiva están diciendo que no cumple con la meta Kiva. ¿Qué adjunto yo a eso? Una captura de la meta que esta persona tenía, un reporte de los clientes que él ha colocado, pero no ha colocado los perfiles Kiva de esto que yo les hablo. ¿Qué puedo yo adjuntar ante una amonestación de este tipo, de cumplimiento relacionada con cumplimiento de metas? Ahí, licenciada, no sé si me puede escuchar bien. Sí, sí, Gracias. claro, Ese es el micrófono. Gracias. gracias. Vaya, cada departamento, ¿verdad? Ahí sí se me puede hacerle la pregunta al inicio. Yo sé que existe un reglamento interno de trabajo, pero obviamente todos los departamentos tienen funciones diferentes. Para efectos de bonificaciones, para efectos de comisiones, etcétera, todos los departamentos tienen mediciones también diferentes. Entonces, mi consulta, perdone que le responda con otra pregunta, pero antes de proceder con la respuesta, por lo menos mi criterio, consultarle. ¿Todos los departamentos tienen alguna matriz de disciplina establecida que esté documentada y aprobada por junta directiva? Matriz de disciplina, ¿en qué sentido? Es decir, por ejemplo, una falta de un asesor de créditos no va a ser la misma falta de una persona de talento humano, por ejemplo. No, fíjese que yo le decía hace un momento que estamos regidos todos los colaboradores por el reglamento interno de trabajo y por el código de ética. Pero lo que sí nos hace una diferencia es el manual de sanciones. El manual de sanciones sí está para cada, por ponerle un ejemplo, a mí me pueden sancionar porque yo no mandé inscribir 10 contratos, no los presenté al Ministerio de Trabajo. Pero a Pedro lo pueden amonestar, lo pueden sancionar, perdón, porque no hizo una diligencia de una garantía de crédito, por ponerle un ejemplo. Entonces son cosas totalmente diferentes, pero eso está en el manual de sanciones y las sanciones no las tenemos ligadas a un tema tanto más legal, o sea, ¿cómo le explico? Sí está el tema legal, obviamente, pero está más ligada a un tema de pago de bono. Entonces, ok, Karina, cometiste esta falta, te voy a sancionar.
y la sanción significa un descuento de $20 de tu bono trimestral, por ejemplo. Pero posiblemente mi jefe inmediato decida no ponerme una amonestación por eso. Entonces, de alguna manera estamos no alineándolo del todo con la parte legal, porque sí es una falta de mi puesto de trabajo y sí es un incumplimiento a mis funciones, pero la están ligando más por la vía de descuento de tu bono para que corrijas esta falta, pero no por el lado legal, que es una amonestación verbal o una amonestación escrita. No sé si me doy a entender con esos ejemplos. Totalmente. Sí deberían. Por ejemplo, un asesor de créditos que no cumpla con su meta, por ejemplo, en los últimos 3 meses, sí debería ser un motivo de terminación. Por lo menos, como yo le digo, cada departamento obviamente tiene funciones diferentes, van a tener mediciones y van a tener sanciones diferentes. Entonces, todo está en que se pueda documentar. Por ejemplo, ¿cómo puedo documentar yo que un asesor de créditos me trató de hacer un fraude interno? Por ejemplo, maquillando una colocación y yo preparé al cliente para que el cliente dijera esto y que pasara todos los filtros de créditos y al final aprobarle un crédito. Y resulta que un mes después que le fueron a cobrar, el cliente dijo, sí, pero es que el ejecutivo me dijo que así lo hicieron. Entonces, por ejemplo, ahí ya va un fraude. Desde mi punto de vista, por ejemplo, puede ser que lo vino planeando para temas de colocación. Entonces, ¿cómo podría venir el supervisor de esta persona y simplemente decirle, me cometiste fraude, pero únicamente te voy a quitar el bono? O sea, estamos hablando ya de un fraude directamente para la empresa. Entonces, sí sería bueno que estas sanciones fueran ligadas al tema de ahí usted se puede respaldar. No sé si cada departamento tiene un órgano de vigilancia, por ejemplo, un departamento de cumplimiento, que cuando exista este tipo de incumplimientos por parte de algún empleado, haga una investigación, haga un informe que se presente ante una junta directiva, que se estudie y que por medio de esta presentación se pueda determinar que en efecto este empleado tiene los motivos suficientes para poder ser despedido. Todo está en que documentemos la falta. De esta manera, por ejemplo, un asesor de créditos que ha cometido un fraude, que se le levantó un informe, que pasó por una junta directiva, de esta manera usted puede documentarlo y tener las herramientas suficientes para poder decir, esto es pérdida de confianza. Entonces, por ahí la sugerencia quizá. Gracias, Jackie. Fíjese que sí, justamente es también lo que yo decía hace un momento, y es que creo que es tema de falta de conocimiento de los jefes inmediatos acerca de las implicaciones legales que puede tener la toma de decisión de poner o no poner un tipo de acción disciplinaria, ¿no? Entonces, sí está ligado, como le digo, una cosa con la otra, pero está bastante amarrado al criterio del jefe. Lo que yo le mencionaba, que mi jefe puede decir, ah, sí, le voy a poner la sanción, le quito el bono, pero también le voy a poner una amonestación verbal. Y aquí voy a dejar constancia. Y lo que usted decía, ¿esto en dónde lo encontramos? Ah, lo encontramos en una auditoría que vino y que Karina no había hecho esta. O lo encontramos en una inspección del Ministerio de Trabajo. Entonces ahí anexo yo eso y lo documento. Sí, pero eso lo puede hacer mi jefe inmediato. Pero ¿qué pasa con otros tipos de jefe que de repente se le escapó algo, lo dejó pasar o pensó esta es la primera vez que lo hace y lo dejó pasar y tal vez eso ya escaló y escaló? Entonces, siento yo que es un tema y ahí tal vez quisiera la sugerencia de ustedes de cómo poder alinear al personal, a las jefaturas que justamente estén en sintonía con este tema, ¿no? De que una cosa no está... em, no está libre de la otra, ¿no? Están prácticamente amarradas las dos cosas. Aunque yo te suspenda y yo te descuente del bono, pero también puede ir la parte legal
amarrada de esto. Y y vuelvo a la pregunta que yo les hacía, en este caso de que no se cumple una meta, yo puedo adjuntar esas metas o nosotros por ejemplo lo manejamos en un sistema, entonces capturas de eso, de que esta persona no ha cumplido, reportes de metas, eso me puede servir a mí, por ejemplo, para amparar en caso de cuando hablamos de incumplimiento de metas. Siempre y cuando esté documentado, Rick, o sea, ahí el punto es hacer una cultura de empresa. O sea, ok, tu jefe no le pusiste la sanción a tu empleado cuando te incumplió la meta y tenías que sancionar, ¿por qué? Entonces la sanción ahora va para ti, porque Ujú. prácticamente tú estás solapando, estás cubriendo a tu empleado. Entonces aquí prácticamente no solo tendrían que verse afectados los empleados, sino que yo creería que la forma de poner en sintonía al jefe es, ok, vos chineaste, pero entonces vos asumís consecuencias. Prácticamente sería como hacer una escalerita, o sea, que incumplió 3 meses seguidos meta, ajá, ¿dónde están las amonestaciones por incumplimiento de meta? Porque no se las puso. Entonces, si no se las puso, a quien le corresponde una sanción es a usted, porque usted no está tomando o no está trabajando en la misma línea que está trabajando toda, o que queremos que trabaje la empresa. Entonces, creería que esa sería la forma, se escucha drástica, pero la forma para para poner en línea todas las jefaturas. Y fíjese que sí, justamente eso nos ha costado, nos está costando porque precisamente, o sea, se amonestan a los que están en la pirámide de los más bajos. Entonces, los que están arriba, ¿qué pasa? Entonces, sí, Eh, sí creo que va por esa de- vía de lo que usted menciona, Pedro. Debería de haber un órgano de control, es decir, ejecutivos, asesores, cobradores, ejecutivos comerciales, por ejemplo, deberían todos de tener un supervisor directo. Y este supervisor directo, mi sugerencia es que tengan quizás un gerente que sea como en un puesto más estratégico, que esté como más pendiente, ¿verdad? Ligar, como indica el Pedro, ligar las comisiones del ejecutivo o del asesor de créditos a las comisiones del supervisor. Eso sería una manera quizás o una manera de poder controlar también que las supervisiones estén haciendo bien su trabajo, que hayan mediciones, evaluaciones mensuales. Desconozco cuál es el método de solicitud para el pago de comisiones, ¿verdad? Pero sí debería de haber quizás un método de control un poco más arriba para que todo pueda alinearse. Si la operatividad se maneja desde abajo de una manera certera, créame que se le va a solucionar hasta arriba. Entonces, ahí quizás la sugerencia va encaminada a lo que mencionaba Eli Pedro, desde abajo, venir con órganos de control, supervisiones, gerencias, etc. De las empresas que más aplican eso es telefonía. En telefonía usted no cumple la meta 3 meses seguidos y lo desligan. Y va sin responsabilidad para el patrón. Entonces se escucha feo, Drástico. pero Ujú. o sea, al final te llamé la atención en el primer mes, te di la oportunidad el segundo mes de que corrigieras. Eso sí, si usted en el segundo mes se levanta y prácticamente ya le quitan la amonestación verbal del primer mes, pero 3 meses seguidos no se lo aguantan. Ninguna empresa de telefonía le aguanta más de 3 meses con incumplimiento de metas. Sí, quizá, bueno, Entonces, usted conoce un poquito la cultura de la institución y tal vez no va por esa vía, pero sí, sí retomo lo que ustedes mencionan de pues respaldar todo, ¿no? Respaldar todo y justamente evitar que al final posiblemente sí estemos cometiendo alguna falta y no quede.
no quede plasmado en ningún lugar y luego esto pues traiga alguna repercusión para la institución. Por muy amonestación verbal que sea, hay que dejar un respaldo de que se está llevando a cabo la respectiva amonestación. Hay empresas que le llaman primera amonestación verbal, escrita, y la tercera tiene otro nombre. Hay otros que es primera amonestación, segunda amonestación, tercera amonestación. Simplemente te dejar documentado todo y es verdad, la empresa no va con ese parámetro, como decía usted, de ser tan estricto con la telefonía, pero también tienen que entender los ejecutivos que prácticamente ellos son quienes están colocando, son quienes están moviendo el negocio. Y si ellos no Sí, están colocando y no están moviendo, prácticamente, o sea, la muy empresa perdido. vive de lo que les está entrando. Exacto. Y no solo hablamos de de los asesores de crédito, ejemplo, podemos verlo, alguien de talento humano que tenga que llevar un orden de expedientes y que prácticamente no ha estado colocándolos o llevándolos en el orden correspondiente. Ahí se podría hablar de una amonestación. ¿Por qué? Porque no ha estado cumpliendo con lo que los manuales establecen de su función. O sea, no tiene que ser solo te voy a castigar el bolsillo. También se pueden documentar ustedes que al final no ha estado cumpliendo con lo requerido por su puesto de trabajo o por lo que exige la empresa. Ok. Y una consulta, licenciada, y estos descuentos que ustedes hacen es solo ante bono, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo bono. Solo bono, salarios sí no tocan. No, no, no. Salario no. Mm, No hay manera. ok. Y todo esto ustedes lo documentan. Sí, sí, está documentado. Ah, ok. Bueno, no sé si tiene alguna otra consulta, Lick, o algo que se nos haya olvidado responderle que quedó ahí en el aire por lo mismo que ha ido avanzando la reunión Eh, y quiera no, que Pedro. repasemos antes. No, yo creo que sí abarcamos todo las dudas que yo tenía. Voy a acercarme a Iris para conocer qué hablaron la vez pasada, porque sí, me interesa saber estar alineada con eso también, porque entiendo que bueno, creo que ya nos adelantamos porque teníamos un tema relacionado con los renuncias y despidos, ¿no? Entonces, justamente ahí quiero saber cómo han quedado con Iris para ver cuando lleguemos a ese tema, pues esos vacíos que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos dos asesorías todavía pendientes, Lick. En la asesoría de la semana 8, ahorita es la semana 8, la semana 9 tenemos temas. La semana 10 ahí lo que usted considere, porque Fíjese que prácticamente perdón, yo le decía la vez pasada que ahí sí, sí quedábamos sujetas a su sugerencia, tal vez de todo el análisis que ustedes han hecho a lo largo de estas sesiones, si nos pueden sugerir un tema, porque si nosotras nos quedamos como ya con ese límite de temas y tal vez háganos ahí ustedes un análisis de todo lo que nos han escuchado, a ver qué nos pueden sugerir. vaya, de acuerdo. Me parece, quedamos entonces para la próxima asesoría. Muchas gracias y espero que hayamos podido evacuar todas las consultas y que haya sido de provecho para usted también la asesoría, porque sabemos que es un sacrificio que está haciendo. A ustedes, gracias. Bueno, Gracias por el apoyo y pues ahí Gracias. nos coordinamos para la próxima fecha. gracias, Vic. Gracias, tengan buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Bueno, solo dejamos de grabar. Bueno, les comento a ver qué tal salimos en la reunión de ahora. Espérame.